Listo. Bueno, disculpas ahora. Entonces, buenas tardes de nuevo. Primeramente, quisiera darle la bienvenida a todos, todas y todas. Les agradezco estar acá con nosotros, tanto a nuestros oyentes, como a nuestros serlistas, que nos tienen preparado una charla de alta calidad. Entonces, una vez dicho esto, mi nombre es José Cabrera, soy el presidente del capítulo estudiantil del Tecnológico de Costa Rica y a nombre mío, del capítulo del que formo parte, del capítulo de la Universidad de Costa Rica y del capítulo de la Universidad Nacional, estamos sumamente emocionados por este evento, que es el Congreso Interuniversitario sobre Química. Esperamos que nos van a acompañar en más de las charlas que les estamos ofreciendo. Durante este fin de semana vamos a tener 3 charlas el sábado a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Otras 3 el domingo a las mismas horas. Todas con expertos, con profesionales expertos en los temas que nos van a estar presentando. Y finalmente el lunes vamos a tener un cierre que va a ser un café con Adolfo Chávez, que va a ser el próximo astronauta tico. Y ahora, quiero informarles que al final del evento vamos a estar rifando 3 premios para 3 personas diferentes, que son un headset, un parlante y una lámpara. Para participar en esta rifa, tienen que asistir al menos una charla y llenar un formulario al final de la charla. Y entonces, entre más charlas participen, más posibilidades tienen de ganar. Además de esto, para todas las personas que participen en al menos 3 charlas, vamos a estar dando certificados de participación si así lo desean, para que estén atentos con esto. Y entonces, sin más que decir, los dejo en las manos de Andrei Quesada, que es el tesorero del capítulo estudiantil de la Universidad Nacional, que va a ser el moderador de la presente charla. Muchas gracias, José. Bueno, quiero empezar deseándole muy buenas tardes a todos y todas las que están presentes e igualmente a título personal y como lo mencionó José de parte del TEC, del capítulo del TEC y de la UCR, agradecerles por estar presentes en este espacio, ¿verdad? Bueno, quiero empezar presentándoles a nuestra primer panelista, que es Michelle Durán. Bueno, Michelle Durán inició sus estudios universitarios en la UCR, graduándose de bachillerato en química. Posteriormente, inicia sus estudios en maestría en electroquímica en el Centro de Investigación de Electroquímica y Energía, CELEC de la UCR, específicamente en la conversión electroquímica de dióxido de carbono a combustibles y productos de valor agregado. Y actualmente se encuentra desarrollando estudios a nivel doctoral en química en Rice University, Houston, Texas, y desarrolla investigaciones en el área de nanoquímica enfocada en métodos de generación de energía limpia y el desarrollo de materiales derivados de nanotubos de carbono, así como el estudio de nanotubos de nitruro de boro para aplicaciones aeroespaciales. Y sin más, le cedo la palabra a Michelle. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ahí pueden ver mi presentación. Correcto, Michelle, se ve súper bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Michelle Durán Chávez. Yo soy estudiante de segundo año de doctorado de Rice University en el departamento de química y hoy quiero abrir este espacio de una manera un poco más, tal vez un poco más informal y de una forma más motivacional. Tal vez no voy a estar hablando mucho de la ciencia que he estado desarrollando, pero quiero que sea un espacio en donde pueda motivarlos a seguir sus estudios en el ámbito científico. Entonces, la primera pregunta que me realizan a mí en toda la vida es ¿por qué estudié química? ¿Cuál fue la motivación para estudiar esta carrera? Y
Creo que deberíamos empezar a normalizar el hecho de que uno elige una carrera cuando tiene 17 años. Tal vez uno no entiende mucho qué está escogiendo, por qué está eligiendo esta carrera para llevar a cabo, pero en su momento, conforme lo que yo aprendí en el colegio, entendí que la química nos ayuda a entender muchas cosas del mundo que nos rodea. Y eso a mí me encantaba porque yo soy una persona que constantemente está buscando el porqué de las cosas, cómo funcionan y qué las hace, que hace las cosas ser de la manera en la que son. También me encantaba la idea de poder trabajar en un laboratorio, era algo que me llamaba mucho la atención. Todas las sustancias, todas las reacciones, los cambios de colores, los cambios de estados, era algo que me llamaba muchísimo la atención. Yo decía, sí, yo creo que yo puedo hacer eso. Además, pensando ya un poco más en futuro, me pareció una carrera que tenía muchas posibilidades laborales. Podía trabajar en el área industrial, podía trabajar en el área de investigación académica o en el área de docencia. Entonces, en su momento decidí, voy a intentar esta carrera. Durante el bachillerato exploré realmente todas las distintas áreas. Tuve distintas experiencias que me dieron enseñanzas, cada una cosa distinta. Entonces voy a hablar un poco de eso primero. Yo sé que las clases son súper importantes y por supuesto que en su momento son la prioridad de todo el mundo. Todos queremos pasar nuestras clases y tener buenas notas y tener un expediente académico que después nos ayude a encontrar otras oportunidades. Pero lo que uno realiza externo a los cursos también me parece súper, súper importante y los invito a que intenten tener estas experiencias externas que también nos van a traer muchas enseñanzas súper distintas a lo que uno va aprendiendo en los cursos teóricos. Entonces, la primera experiencia que tuve fue más que todo en enseñanza, en donde uno hace horas de asistente de laboratorio, correctorías en cursos y de las cosas que uno aprende de esas experiencias es a transmitir el conocimiento que uno va que uno va generando, que uno va aprendiendo, poder transferir todo eso que uno va aprendiendo y también promover el entusiasmo por la materia, porque usualmente la ciencia es algo que no todas las personas están interesadas. A lo mejor la gente lleva química para seguir para otras carreras y para seguir en su programa. Entonces, esa idea de poder promover el entusiasmo y la pasión por la materia me gustó muchísimo y al mismo tiempo uno aprende habilidades de cómo dirigir un grupo de personas en el laboratorio. En mi caso, a mí me pasaba que yo era una persona súper joven en el momento, entonces se me hacía un poco complicado poder tener esa autoridad en donde yo le decía a las personas lo que tenían que hacer o daba instrucciones, tal vez a veces no las seguían y eso le ayuda a uno a crear mucho la actitud y ser un poco más directo, un poco más, tener más desarrollos de sus habilidades de liderazgo. La segunda experiencia que tuve, que también aprendí un montón de ella, fue ser parte del Laboratorio de Servicios Analíticos, que es LASA, que es de la UCR. Ese es un laboratorio principalmente de control de calidad. No me odien por eso, pero mi química favorita es la química analítica. Desde siempre lo fue. Y en el laboratorio de servicios analíticos yo podía realizar todos estos experimentos y estudios sobre diferentes matrices, en donde podía usar la química instrumental y la química clásica para determinar las composiciones y las cosas que los clientes querían. Y esa variedad de matrices hacía que uno pudiera finalmente tener ese acceso a los equipos que uno tal vez durante el programa de bachillerato no tiene tanta capacidad de usar, pero ahí ya uno decía, bueno, hoy voy a utilizar este equipo, no sé, el ultravioleta visible para hacer este análisis. Al siguiente día tenía que usar un cromatógrafo de gases, al siguiente día tenía que usar una absorción atómica. Entonces ahí es donde uno va empezando a generar esa experiencia, empezando a generar ese conocimiento sobre los distintos equipos y por supuesto que eso a uno le da mucha práctica. Esta fue una experiencia mucho más experimental y también me ayudó a generar ese tipo de oportunidad. Ya avanzando un poco más en el bachillerato, más hacia la práctica profesional, tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto de investigación en químicos auxiliares para la industria, que es CAISA. En esta empresa lo que hacen es generar productos en el área de metal mecánica y son expertos en
el área de pinturas en polvo. Entonces, todo el análisis que ellos realizaban para sus productos, para sus clientes, era un análisis súper cualitativo, en donde no se tenía ningún número. Entonces, hicimos la implementación de un método electroquímico para poder hacer ese análisis un poco más cuantitativo, para obtener números que respaldaran los resultados obtenidos mediante los métodos cualitativos. Y por último, ya aquí fue donde me metí un poco más en la investigación académica. Desde que uno está en los cursos de carrera como química analítica o química, en el segundo curso de química analítica, a uno le empiezan a hacer tours por los laboratorios y por los distintos centros de investigación de la UCR, y el que a mí más me llamó la atención fue el Centro de Electroquímica y Energía Química. Desde pequeñita siempre estuve interesada en la energía. Todos mis proyectos de ferias científicas fueron sobre energía solar, sobre energía eólica, entonces como que ya eso venía desde pequeña y yo sentía gran interés por esa área. Y el hecho de poder desarrollar métodos que sean de energía alternativa siempre me ha llamado la atención. Entonces, en el SELEC empecé a trabajar con el doctor Jan Sanabria, y aquí les voy a hablar un poco del proyecto porque este fue como mi primera experiencia de investigación académica, y el proyecto se llama Influencia de estructuras tridimensionales macroporosas de cobre en la reducción electroquímica de CO2. Como todos sabemos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que causa gran contaminación y es gran culpable, por decirlo de cierta forma, del calentamiento global. Entonces, nuestra propuesta fue utilizar un método de reducción electroquímica de CO2 que fuera a transformar el dióxido de carbono a combustibles y otros hidrocarburos y especies oxigenadas. Para esto utilizamos estas estructuras tridimensionales de cobre, y de cobre específicamente porque es el único metal reportado en la literatura capaz de hacer esta conversión. El resto de metales usualmente hacen la conversión a hidrógeno más que todo, pero el cobre es capaz de producir metano, metanol, etileno, ácido fórmico y monóxido de carbono. Entonces, parte del proyecto era primero trabajar en la síntesis de las estructuras tridimensionales macroporosas de cobre, y después trabajar un poco en la caracterización tanto morfológica como electroquímica y electrocatalítica del material. Entonces, como pueden ver en las imágenes, estas eran las estructuras que estábamos preparando. Dependiendo del tiempo que se realizaba la electrodeposición, era el tamaño de poro que se iba a obtener, y luego hacíamos la caracterización de cada estructura. Por último, lo que queríamos lograr era poder hacer la identificación de los productos que estábamos obteniendo en la reacción. Entonces, utilizamos este método, que es un método que no es muy maduro, por lo tanto necesitaba mucha optimización para poder obtener los resultados que esperábamos. Es la electroquímica acoplada a espectrometría de masas diferencial, que es básicamente una celda electroquímica que está acoplada a un espectrómetro de masas. De esa forma podemos observar el comportamiento electrocatalítico del material mientras vamos identificando los productos, lo que nos traía grandes ventajas y era una técnica bastante nueva. Sin embargo, aquí es en donde se pone un poco complicada la historia, porque en su momento, ya para este momento yo ya estaba a punto de graduarme y decidí que quería aplicar. Se me presentó una oportunidad de aplicar a una universidad en el exterior. Entonces yo dije, ok, ¿qué hay que hacer? Había que hacer el GRE de química, el TOEFL, hacer todo el papeleo, todas las traducciones de los documentos, y eso también implica mucho dinero. Idealmente las personas pueden aplicar a 10 universidades y ver cuántas de esas entran y después tomar una decisión, pero en su momento esa era la única opción que tenía y decidí aplicar solo a esa universidad. Resulta que no me aceptaron en la universidad y me llegó la carta de rechazo. Fue súper difícil como aceptar eso. Aceptar el rechazo nunca es fácil, nunca es algo bonito de vivir, pero eso conllevó a muchas otras oportunidades que ahora realmente estoy como súper feliz al respecto, pero en su momento como que me costó bastante moverme de ahí, llegó la desmotivación,
ya no quería trabajar en eso, yo sentía como que no iba a ser suficiente, como que nada de lo que yo iba a hacer iba a ser suficiente para llegar a donde yo quería, que era el doctorado. Entonces, en ese momento quedé en un periodo de tiempo en el que ya me había graduado del bachillerato, pero no había entrado a ningún otro programa, ni de posgrado, ni de licenciatura, ni me habían rechazado la universidad en la que había aplicado. Entonces, en ese momento, mi profesor y yo decidimos tomar el semestre que me quedaba sin programa para hacer ciertos congresos, ciertas conferencias y de la misma manera poder practicar distintas habilidades de comunicación. Entonces, durante ese periodo, tuve distintas presentaciones. La primera que tuve fue una sesión de pósters, que era un simposio estudiantil en la UCR. El de ese año se llamaba y fomentaba a la mujer en la ciencia, lo cual fue muy acertado para el momento. En el póster presenté los resultados que tenía de la investigación. No era una investigación que estaba completa, entonces también como que cuál era nuestra visión a futuro de esa presentación, de ese proyecto, perdón. Más adelante se me presentó la oportunidad de ir al Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, en donde no tenía una foto sobre la presentación, entonces les puse esta foto con una llama. Pero para esta presentación también fue una sesión de pósters, pero este era un proyecto al que le llamábamos el proyecto hobby, porque era el proyecto que hacíamos en el tiempo libre del proyecto principal. Este proyecto se trataba sobre la construcción de un electrodo de referencia de hidrógeno, y era más que todo, no era algo tan experimental, sino que era más que todo para enseñanza, para que fuera un electrodo que un estudiante pudiera construir en un laboratorio y de esa forma aprender de los conceptos básicos de electroquímica. Entonces era para un nivel un poco más básico y nivel de bachillerato. De esta oportunidad pudimos publicar un paper al respecto en Journal of Chemical Education. Y aquí es en donde empieza un poco la historia de Rice University. Por ahí de marzo del 2018, yo estaba todavía como les dije, estaba súper desmotivada. Yo sentía que no podía, que no lo iba a lograr nunca. Y en ese semestre que no estaba en ninguno de los dos programas, no estaba ni en la maestría ni en el bachillerato, ya estaba llevando un curso que es un curso de nanotecnología que está impartido mitad por la Escuela de Química y mitad por la Escuela de Física, por lo que hay un profesor de cada departamento. Entonces yo escuché a mi profesor hablar al respecto de este simposio que se iba a dar en Rice University, y mi mente inmediatamente la conexión que hizo fue: Rice University, esa es la universidad en donde Franklin Chan es profesor, yo quiero ir. Literalmente esa fue la línea de pensamiento, pero eso se los juro que pasó en 30 segundos. Y para las personas que me conocen en persona, saben que yo soy una persona súper tímida y súper callada, entonces usualmente yo no hubiera tenido como la confianza de acercarme al profesor y decirle: sí, yo quiero ir a ese congreso. Y en ese momento solo me salió, o sea, solo lo hice. Como que tuve la confianza de que ya había tenido experiencias pasadas y yo dije: sí, claro, yo puedo hacerlo. Entonces me acerqué a hablar con el profesor y le dije: yo quiero asistir al congreso. Y entonces él se volvió y me dijo como: bueno, pero es que esto no es solo un congreso, no es solo como ir a hacer una presentación. Lo que yo quiero es que sea también parte de un reclutamiento, parte de buscar opciones de posgrado, buscar opciones de pasantías en la universidad. Y entonces yo me quedo pensando y yo le digo: bueno, sí, yo puedo hacerlo, yo puedo aplicar al doctorado. Y entonces el profesor me dice: no, Michelle, no es tan fácil, hay que hacer exámenes, hay que hacer papeleo, no puede ser algo que salga en 2 meses. Y yo le dije: bueno, pues yo ya tengo todos los papeles listos, porque yo acabo de aplicar a una universidad en donde me habían rechazado. Entonces yo prácticamente ya tenía todo listo para aplicar. Y tuvimos esa conversación y ahí terminó todo. Entonces como que yo dije como: sí, ya, aquí terminó el asunto, y no me tomó en consideración para el simposio. Y un tiempo después me llegó un correo diciendo, por ahí de septiembre, me llegó un correo diciendo: nos vamos para Houston el 6 de octubre. Y yo estaba así como: ¿qué?
pero bueno, la oportunidad se dio, realmente fue una oportunidad que salió de la nada, salió de 3 segundos que a mí se me ocurrió decir, yo quiero hacer eso. Hasta el día de hoy me preguntan cómo sucedió, cómo, y realmente fue un momento muy, muy aleatorio. Nos preparamos para ir al simposio. Hicimos sesiones de práctica en donde nos revisaban las presentaciones, en donde nos decían qué cambiar, en donde nos decíamos si teníamos que practicar más. Era la primera vez en mi vida que yo iba a hacer una presentación en inglés, lo que me daba muchísimo miedo. Yo estaba muy estresada. Yo decía, ¿cómo será que uno es suficiente para poder presentar con personas de Estados Unidos? Y la oportunidad se dio. Fuimos, presentamos, al mismo tiempo busqué ciertas oportunidades. El viaje fue de 4 días nada más, entonces se presentaron ciertas oportunidades para reunirme con profesores. Entonces conocí a ciertos profesores de la Facultad de Química, en donde tuve la oportunidad de ver qué hacían ellos, cuál era la investigación en la que se desarrollaban y simplemente poder interactuar, hacer networking, lo cual fue súper, súper bueno. Y pues resulta que fuimos, presentamos y algo que tenemos los latinos en general es que tendemos a subestimar nuestras capacidades por alguna razón. Y yo en el momento en la presentación presentaba antes de un muchacho de Caltech y después de una muchacha o un muchacho de Stanford. Y eso a mí me intimidaba muchísimo. Yo decía, no, no puede ser posible. Y pues como les dije, el viaje fue de 4 días. Cuando yo volví a Costa Rica, como un mes después, me llegó un correo diciéndome que había ganado el premio a la mejor presentación del simposio, lo que fue una mega sorpresa. Nunca jamás hubiera pensado que todo eso iba a salir de una oportunidad tan, tan pequeña, en donde yo le dije a mi profesor, sí, yo quiero hacer eso. Ya después de esto, ya había empezado la maestría para este punto. Me uní al ACS Student Chapter de la UCR, que en su momento estaba dirigido por Ari y por Juanjo, y tuvimos la oportunidad de ir al ACS Meeting del 2019, que fue en Orlando. Aquí hice realmente la misma presentación que había hecho en Houston, entonces era una presentación que ya había hecho antes, ya me sentía mucho más confiada al respecto, sentía que podía hablar y dar una presentación oral en inglés sin sentirme tan intimidada. Y de todas estas experiencias, lo que más aprendí fue la importancia de la comunicación, la importancia de que si hacemos un proyecto científico no significa nada si no somos capaces de comunicarlo, y no solo comunicarlo a la comunidad científica, porque puede ser muy sencillo comunicarlo a personas que ya conocen sobre el tema, pero también tener esa capacidad de comunicárselo a personas que tal vez no saben tanto sobre el tema. Y de aquí sale uno de mis quotes favoritos, que es "Nothing in science has any value in society if it's not communicated". Entonces, también quiero fomentar el hecho de que practiquen esas habilidades sociales, habilidades de comunicación. El networking es súper, súper importante, el poder conocer a personas de otras instituciones que vayan a criticar de una buena manera nuestra investigación, a darnos comentarios, feedback en general, y que tomen cada oportunidad que se les presente. Si ustedes realizan alguna investigación, poder presentar eso en distintas conferencias, simposios o eventos que se vayan a dar. Entonces, pues, voy a darle aquí un segundo. Entonces, pues, resulta que yo decidí aplicar a Rice y en el ACS Meeting de Orlando me topé con una de las señoras encargadas del proceso de admisión de Rice. A mí no me había llegado ninguna carta para el momento y yo le pregunté, yo le dije, disculpe, ¿usted cree que todavía haya posibilidad? ¿Usted cree que todavía haya una manera en que me puedan aceptar para este año en Rice, en el programa de doctorado? Y la señora en su momento me dijo, no, ya las admisiones están cerradas, ya no se va a aceptar ninguna otra aplicación y solo tiene que esperar a recibir la carta de rechazo, porque ya es lo único que queda en el proceso. Eso me lo dijeron estando en el ACS Meeting, entonces como que ahí yo ya me mentalicé. Ya había pasado por el rechazo una vez, entonces ya la segunda vez, pues uno aprende de eso, ya lo acepta mucho más sencillo, como bueno, está bien, voy a seguir buscando otras oportunidades. Y yo como que me hice la mente de que ya eso era algo que no iba a suceder. Y
como un mes después o algo por el estilo, recibí una llamada del decano de la universidad diciéndome: ¿usted todavía está interesada en hacer un doctorado y empezar este año? Es que le podemos dar un cupo, pero necesitamos que responda ya. Entonces, no fue una decisión fácil de tomar. Yo ya estaba en el medio de mi programa de maestría y me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo, pero al final, cuando uno hace la balanza de las oportunidades que se le presentan en el momento, pues decidí aceptar la oferta. Fueron momentos como súper estresantes. Eso fue por ahí de abril y yo entraba en agosto, entonces tuve pocos meses para hacer la transición al doctorado y para mudarme a Estados Unidos y para hacer todo el papeleo necesario para poder llegar hasta acá. Pero bueno, pues al final sacamos la tarea. Y pues finalmente llegamos acá. Entonces, también la primera pregunta que me hacen muchas veces es: ¿qué es un programa de doctorado? Un programa de doctorado es un programa que tiene una duración de 4 a 6 años. Esto depende mucho de en dónde se realice. Por ejemplo, si un doctorado se realiza en Estados Unidos, usualmente lo que las personas hacen es pasar directamente del bachillerato al doctorado. Por lo tanto, el programa es más largo, el programa es de 6 años, que es lo que yo estoy haciendo. Pero, por ejemplo, en Europa lo que hacen es que te piden una maestría como requisito, que son como 2 años de maestría, y ya luego te aceptan en un doctorado, que son como 4 años de doctorado. Al final es una cantidad de tiempo más o menos equivalente. Aunque también hay programas de Estados Unidos que duran un poco menos, depende mucho de cada universidad y depende mucho de cada, incluso profesor. Hay profesores que gradúan antes y hay profesores que gradúan después. Por supuesto que tiene un enfoque en investigación científica, sin embargo, no es lo único que se hace. No es como que uno llega aquí y de un solo empieza a hacer la investigación. Al inicio tiene una clase de nivelación, que es llevar clases avanzadas sobre el área en la que uno se quiere especializar. Entonces, en mi programa específico, uno puede escoger qué clases quiere llevar y escoger qué temas le gustan, en qué quiere desarrollar. Es bastante independiente en ese sentido. Hay otros programas que tienen clases un poco más establecidas, que son como core classes, que son requisitos del programa. Ya después eso pasa en los primeros de 1 a 2 años, y ya luego de ahí en adelante uno realiza el examen de candidatura, en donde uno presenta la propuesta de tesis de lo que va a hacer por los próximos 3 años, y por los próximos 3 años se dedica a desarrollar esa propuesta. También durante el doctorado uno tiene que realizar bastantes semestres de enseñanza. Entonces es igual como ser un asistente de laboratorio hacia los estudiantes de bachillerato, y también realizar presentaciones de seminarios que son obligatorias cada semestre. A la hora de escoger a qué laboratorio, a qué grupo uno se va a unir, usualmente las personas piensan que lo más importante es la investigación. Es como: si este profesor realiza investigación en esta área, este es el grupo que yo quiero, y hay muchos más factores que esos. Entonces quiero darles esto como también de parte de enseñanza y de lo que uno va aprendiendo en el proceso. De las cosas más importantes a la hora de escoger un laboratorio, a qué grupo unirse, es la dinámica del grupo. Al final, con las personas con las que uno va a pasar más tiempo, con las que va a pasar 24/7, es el grupo de laboratorio. Al investigador principal tal vez lo va a ver una vez a la semana, a veces una vez al mes, pero no es realmente la persona con la que uno trabaja. Entonces, la dinámica del grupo es súper importante, que haga match con el estilo propio de investigación. Al mismo tiempo, también es importante entender el estilo de trabajo del investigador principal. Hay profesores que son súper independientes, es como: usted haga lo que quiera, usted haga lo que considere necesario y saque adelante su proyecto. Y así como hay profesores que te van a decir: quiero que haga esto y esto y esto y esto, y te van a dar instrucciones muy específicas de lo que tienen que hacer. Entonces también eso es algo a tomar en cuenta. Y ya por ahí del tercer punto ya se va metiendo el tema de investigación. Obviamente, idealmente sería hacer algo que a uno le gusta, algo que uno está dispuesto a hacer por los próximos 5 años de su vida. Y también pensar un poco en cuáles son las expectativas a futuro, qué es lo que quieren hacer.
Si ustedes dicen, me quiero dedicar a la academia, entonces tenemos que buscar un grupo en donde se haga mucha publicación de papers en general y si quieren más una carrera de industria, entonces tal vez no necesitan desarrollar tantos papers, pero necesitan más experiencia basada en eso. Entonces, pues yo escogí un laboratorio para desarrollar mi investigación del doctorado, que es un laboratorio de ingeniería química, no es de química, pero es un espacio bastante interdisciplinario. Y eso fue de las cosas que más me gustó. Para mí, la interdisciplinariedad es una de las cosas más importantes porque realmente no se puede realizar algo en solo un área. Y cuando se mezclan varias áreas es cuando se tiene lo mejor de cada proyecto. En mi laboratorio hay gente de ingeniería química, de química y de material science, de ciencias materiales. Entonces, esa fue una de las razones por las que yo decidí escoger este laboratorio. Al mismo tiempo, tenemos dos proyectos principales, en donde esos proyectos principales son un proyecto sobre nanotubos de carbono y el otro proyecto sobre nanotubos de nitruro de boro. Y para ambos proyectos hay un balance entre la academia, la industria y el gobierno. Entonces, por ejemplo, para el proyecto de nanotubos de carbono, tenemos financiamiento del Departamento de Energía de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos financiamiento de Shell, que es considerado más industria, y también la influencia académica de parte de nosotros, que somos los que realizamos la investigación. Y para el proyecto de nanotubos de nitruro de boro, tenemos influencia de Air Force, que es el que nos realiza el financiamiento. BNT es una industria que salió de la NASA, pero que en este momento es más privado e industrial. Y también trabajamos en conjunto con la NASA y con NIA. Entonces, ese balance entre tener influencia de cada área es súper importante y a mí me pareció como súper interesante el poder ser parte de un proyecto de ese tipo. Para que conozcan un poco de lo que estoy haciendo actualmente, estamos trabajando el enfoque principal del laboratorio es un proyecto que se llama Carbon Hub y la idea es poder realizar la descarbonización industrial. En términos de métodos de energía alternativa, usualmente es muy difícil aplicarlos a la industria, principalmente porque la eficiencia de los procesos es muy baja y aunque puede funcionar para vehículos o para áreas residenciales, a la hora de hablar de la industria es muy difícil que se genere la cantidad de energía que ellos necesitan con la eficiencia que ellos necesitan. Entonces, nuestra propuesta es utilizar el metano del gas natural, pero no realizar la combustión de este, sino separarlo en sus dos componentes elementales, que son el carbono y el hidrógeno. Del carbono, poder sacar materiales que tengan valor agregado, que sean valuables y que podamos producir a gran escala. Y del hidrógeno, poder utilizarlo como combustible y como energía limpia sin generar dióxido de carbono. Con respecto a los nanotubos de carbono, son súper interesantes y súper importantes porque tienen una combinación de propiedades muy específica. Los nanotubos de carbono tienen una fuerza de tensión súper alta de aproximadamente 100 gigapascales, un módulo de ion de 1 terapascal, conductividad eléctrica y conductividad térmica también muy, muy altas y tienen un peso, una densidad baja, perdón, lo que los hace livianos. Eso hace que sean que tengan mucho potencial para aplicaciones en implantes biológicos, en ropa electrónica. Uno de los más importantes es en transporte, en aplicaciones aeroespaciales y en motores eléctricos. Los nanotubos de carbono ya han sido estudiados por un largo periodo de tiempo relativamente. Al menos los últimos 20 años no se ha logrado llegar al potencial al que se cree que pueden llegar y la razón por lo que esto se da es porque son materiales muy, muy caros de producir y además el proceso, por ejemplo, el proceso de producir fibras de nanotubo de carbono es un proceso súper contaminante. Entonces, en lo que yo me voy a enfocar y parte de mi propuesta de tesis va a ser trabajar en la sostenibilidad del proceso, en poder lograr un proceso más limpio,
porque nada hacemos generando energía limpia si a la hora de crear un material macroscópico no vamos a lograr mantener ese carbono neutro. Y el otro proyecto principal es el de los nanotubos de nitruro de boro. También este material es como análogo a los nanotubos de carbono, pero tiene boro y nitrógeno intercalados en lugar de carbonos. Comparado con los nanotubos de carbono, es un material que todavía se encuentra en una fase muy inicial, tal vez en donde los nanotubos de carbono estaban hace aproximadamente 20 años, pero también tienen mucho potencial, principalmente por la conductividad térmica y por el hecho de que que no conducen electricidad. Entonces tienen muchas aplicaciones, principalmente bueno, al menos nuestro enfoque es en aplicaciones aeroespaciales, pero también se puede usar, también tiene potencial para biomedicina, para microelectrónicos, para igual hacer fibras y muchas otras áreas. Si yo me pusiera a hablar de los desafíos que hay a lo largo del camino, probablemente hubiera podido hacer una presentación solo sobre este tema, pero principalmente quiero decirles que uno siempre tiene una expectativa y uno cree que todo sucede de manera lineal y por supuesto que no es así, que uno va a tener miles de obstáculos en el camino que tiene que ir mejorando, pasando por encima cada día, parte y las razones más intimidantes al inicio, un desafío que fue gigantesco para mí, era el hecho de soy latino. No, como dije al inicio, nosotros tendemos a subestimarnos, a decir, ellos han tenido mejor educación, ellos han tenido mejores oportunidades, y de verdad que la UCR, que la UNA y que el TEC nos dan la educación necesaria, suficiente y más, es una educación de calidad. Nunca duden de sus capacidades, nunca duden de su carrera profesional, y cada vez que tengan una oportunidad de hacer una presentación, de pertenecer a un proyecto, háganlo con confianza. Las instituciones nos dan todo para estar ahí, de verdad nos lo merecemos. El hecho de que seamos de Latinoamérica no hace ninguna diferencia al respecto. Luego, no solo soy latina, también soy mujer, y el hecho de poder desarrollarnos en la ciencia es todavía una situación en donde tenemos cierta desigualdad. En el bachillerato tal vez no se nota tanto. Yo me acuerdo que cuando yo empecé el bachillerato, la Universidad de Costa Rica tenía, o al menos el departamento de química, teníamos un porcentaje de 49% a 51% entre mujeres y hombres, pero conforme uno va subiendo de nivel, se va notando mucho más la desigualdad. En este momento en mi laboratorio somos 12 a 15 personas y de esas 3 somos mujeres. Ya se siente más. Cuando yo entraba a una clase del primer año del doctorado, yo era la única mujer en la clase y uno se siente intimidada. Uno de verdad dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué llegué hasta aquí? Uno siente como que no pertenece. Y también eso es algo que hay que quitarse de la mente, también eso es algo que hay que poder sobrellevar. Yo espero que conforme vayamos trabajando y vayamos haciendo cosas al respecto, la desigualdad se vaya haciendo menor, pero nunca duden y nunca dejen que nadie les haga dudar de sus capacidades solo por ser mujer. Ustedes se merecen el puesto al que han llegado, se merecen la carrera en la que han desarrollado y pueden seguir adelante. Y de verdad, yo espero que la desigualdad se vaya disminuyendo conforme va pasando el tiempo y tenemos que trabajar para que eso suceda. Y por último, también quiero decirles que yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero que nunca, nunca descuiden su salud mental ni su salud física por una carrera o por un curso o por cualquier cosa que estén realizando a nivel académico. Ser productivo no significa que tenemos que trabajar todo el tiempo, podemos tener hobbies, podemos tener otras prioridades, pasar tiempo con la familia, dedicar tiempo a cualquier cosa que les guste. Por favor, no hagan de su vida su trabajo 100%. Por último, quiero compartirles estas fotos que son como oportunidades que se han presentado a lo largo de todas estas experiencias. La primera fue en un ACS meeting con el que fuimos con el Student Chapter de la UCR y en donde tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Frances Arnold, que es la 5ª mujer ganadora del Premio Nobel en Química.
Fue súper, súper importante ese día. Yo recuerdo que todas estábamos así como temblando de la emoción de poder estar ahí, poder verla presentar en vivo. La segunda foto es un simposio que hubo en Rice este año, en donde tuve la oportunidad de conocer al doctor Franklin Chang, que estuvo presentando también sobre su experiencia en la NASA en ese simposio. También este año hemos desarrollado otras, basado en todo lo sucedido con George Floyd y todo el movimiento de Black Lives Matter. El departamento de química de mi universidad y también de otras universidades en Estados Unidos decidimos desarrollar programas en donde pudiéramos ayudar a las minorías que son subrepresentadas. Entonces desarrollamos este grupo que se llama Rise Facets, en donde donde hacemos reclutamiento de personas que tengan tal vez menos oportunidades de educación, en donde podemos darles más espacios de igualdad. Y de la misma manera, he estado trabajando, se me presentó la oportunidad de trabajar en este instituto para liderazgo de Rice University, que también ayuda a desarrollar esas habilidades de liderazgo que son súper necesarias a la hora de desarrollar la carrera profesional. Esto es todo lo que tengo para hoy. Espero que les haya ayudado de cierta forma. Quiero agradecerle a mis mentores de Costa Rica, que es el doctor Jan Sanabria Chinchilla y el doctor Oscar André Herrera Sancho, y los de acá de Estados Unidos, que son el doctor Mateo Pascual y el doctor Ángel Martí, a todas las personas con las que he convivido en estos años y a mi familia que tal vez está viendo esto. Muchas gracias por todo el apoyo incondicional. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Aquí les dejo mi contacto. Pueden estar en la libertad de mandarme un correo, de hacerme preguntas, de todo lo que quieran saber, de todo lo que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Y también les dejo mi usuario de Twitter, también me pueden escribir por ahí. Muchas gracias. Bueno, Michelle, la verdad, muchísimas gracias por la charla, muy buena calidad de charla. Y lo más importante es que podemos ver perspectivas que nos sirven de inspiración para seguir adelante, ¿verdad? En el mundo académico. Michelle, por acá tenemos algunas preguntas que nos hacen desde el chat. Y bueno, la primera es por parte de Isaac Cestes y nos pregunta qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir desde que está en Texas, tanto académicamente como a manera personal. Académicamente, pienso que el hecho de tomar una decisión conforme a qué laboratorio unirse fue una decisión que pensé que iba a ser más sencilla, pero a la hora de tomar la decisión no es tan fácil. Entonces eso fue un desafío como de poner en la balanza las cosas buenas de cada laboratorio y las cosas malas y al final tomar una decisión al respecto. De la vida en general, el proceso de adaptación es empezar la vida desde cero, es mudarse a otro país, a un país en donde no se habla el idioma de uno, el idioma materno. Entonces, el proceso de adaptación es día a día, es día a día ir avanzando. Uno tal vez al inicio no se siente tan seguro, tal vez va a hablar sobre un tema y no sabe hablar sobre ese tema y uno de verdad tiene cosas que aportar, pero tiene que ir aprendiendo a poder desenvolverse, no solo en ciencia, pero en la vida normal, cotidiana. Y eso, por supuesto que es un desafío, pero siento que el tiempo va ayudando a adaptarse. En este año en específico, pues la pandemia no ha sido no ha colaborado con la situación. Tengo mucho tiempo de no ver a mi familia, entonces por supuesto que uno empieza a sentir ese súper homesick, uno extraña a su familia, quiere verlos, quiere pasar tiempo con ellos. Eso también es súper importante, pero a veces tal vez no hay motivación para seguir adelante, pero hay que agarrarse de otras cualidades, de la disciplina, de la perseverancia y seguir adelante, aunque a veces ciertas cosas sean complicadas. Muchas gracias por su respuesta, Michelle. La verdad, muy satisfecho con la respuesta, porque la verdad yo siento que es una duda que muchos tenemos, ¿verdad? A futuro, ¿qué pasará si nos vamos del país a estudiar, ¿verdad? Entonces, es una intriga bastante grande y muchas gracias por tu respuesta. Michelle, también tenemos otras preguntas por acá. Y bueno, una pregunta una pregunta que nos hacen es que si pasaste
que si pasaste de la maestría al doctorado o si saltaste directamente del bachillerato al doctorado. Sí, técnicamente yo empecé la maestría, pero no la terminé. Tuve que dejarla a la mitad del programa. Entonces lo que hice fue interrumpir estudios y entonces teóricamente sí pasé del bachillerato al doctorado, estrictamente hablando, pero sí tuve la experiencia de pertenecer a una maestría de cierta forma. Andrei, me parece que estás muteado. No sé si puedes desmutearte. Es que Andrei está teniendo problemas técnicos. Me parece que sí. Sí, parece que Andrei está teniendo un problema. Si gusta, le hago las últimas preguntas que estaban en el chat. Michelle, yo soy José, soy el coordinador, bueno, soy el Faculty Advisor del chapter de la UNA. Acá por el chat preguntaba, eh, por ejemplo, Melanie Moreno, de la Universidad Nacional, ¿qué recomendaría para realizar los exámenes de idioma que hay que realizar para la entrada a las universidades de Estados Unidos y cómo fue la experiencia? Para esos exámenes, yo lo que hice fue, realmente me prestaron libros y yo estudié por mi propia cuenta. Cuando yo busqué programas que le ayudaran a uno a prepararse para los exámenes, tenían precios muy, muy elevados que yo de verdad no podía pagar, no tenía los recursos para pagarlos. Entonces lo que hice fue estudiar sola. Con respecto al inglés, yo sí había tenido educación en inglés en la escuela, había estado en una institución privada. En el colegio estuve en una institución bilingüe, pero era pública, entonces tal vez el nivel no era tan alto, pero ahí tenía cierta educación en inglés. Pero realmente lo que hice para esos exámenes, para el TOEFL y para los GREs, lo que hice fue usar libros, buscar audios, buscar prácticas y básicamente estudiar sola para eso. Yo pienso que los GREs es algo que eventualmente se va a eliminar de parte de la aplicación, pero por el momento creo que este año no, pero para los próximos años tal vez los vuelvan a pedir. Por ejemplo, para mi programa, el GRE de química, que es el Subject GRE, es opcional. Entonces ese podría incluso no hacerlo, pero para los otros ir estudiando sola con libros y recursos que encuentre. Sí, efectivamente creo que la tendencia en todo Estados Unidos ha sido empezar a quitar el GRE de todos los programas de admisión a posgrados. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas en el chat, pero sí quería agradecerle y también unirme a las voces de muchas personas en el chat que han expresado que esto fue sumamente motivador, que definitivamente usted les dio una perspectiva de lo que se puede hacer y tal vez les quitó el miedo a animarse y a vivir esto en persona, que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias a ustedes. Y sí, no tengan miedo, háganlo, valientes, si se puede. Disculpe, es que también hay una pregunta en el Facebook. Entonces, Adelante, Paula. pregunta José Roberto Vega, que ¿qué tal los procesos de purificación de los nanotubos de carbono? ¿Qué tal los procesos de purificación? Es una pregunta muy Sí, amplia. digamos, pregunta como la parte que si hay procesos de producción sencillos y baratos y si ha disminuido mucho su costo.
o si la purificación más bien eleva su costo. Ok, en general todavía es un proceso que se mantiene con un costo elevado. Es un proceso que todavía le falta desarrollo para poder llegar al punto en que sean viables comercialmente y en donde se puedan utilizar para aplicaciones a mayor escala. Todavía falta trabajo por hacer, todavía hay muchos desafíos con respecto a ese tema. Y en términos de purificación, siempre son necesarios. Siempre van a ser necesarios la purificación del material para poder utilizarlos y que las propiedades que tienen por sí solos se puedan transferir a materiales más grandes. Entonces, sí. Perfecto, muchas gracias. Esa es la única pregunta que aparece en el Facebook. No sé si alguien más tendrá alguna otra consulta. Creo que estamos. José. José Cabrera o Andrei, que ya lo veo de nuevo que tuvo problemas con internet. Creo que ahí está Andrei. No sé si ya estás listo, Andrei, Sí, con más bien, internet para más continuar. bien, mil disculpas. Tuve problemas técnicos con el internet y por eso me tuve que ausentar unos minutos. Pero bueno, ya que estamos, por dicha. Bueno, siguiendo el cronograma, tendríamos a Luis Paella, sin embargo, él hoy no nos va a poder acompañar, tuvo una situación personal de último momento, entonces vamos a continuar con la charla de Christopher Solís. Voy a empezar comentándoles un poco acerca del perfil profesional de Christopher y bueno, Christopher es graduado de la carrera de Química Industrial de la Universidad Nacional. Obtuvo un doctorado en bioquímica en South Dakota State University, en donde estudió el mecanismo de activación del filamento delgado mediante técnicas de fluorescencia. Actualmente él es doctor y realiza sus estudios postdoctorales en the University of Illinois at Chicago College of Medicine y su trabajo se ha enfocado específicamente en estudiar el mecanismo de ensamblaje de proteínas de corazón como CAPZ y alfa-actinina en función de estímulos mecánicos a los que se someten las células cardíacas. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Christopher y espero disfruten el espacio que él nos tiene preparado. No, perfecto. Muchísimas gracias, Andrei. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, ¿Sí me claro, escuchan? Christopher. Sí, Christopher. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a preparar la presentación. Perfecto. Ok, y aquí le damos play. ¿Qué tal se ve? Perfecto, Se ve Christopher, bien. se ve súper bien. Genial. Ok. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias, Andrei, por la presentación y es para mí un gran honor venir a hablarle a ustedes, porque es una de las cosas que uno nunca se va a imaginar, que uno puede venir y compartir las historias de uno que ha venido a, animarse a estudiar aquí en el extranjero, como Michelle y muchos más, y es bonito, y igual como tener la oportunidad de poder ayudarle a otros. Y también es muy bonito ver caras conocidas aquí, nombres conocidos como José Rodríguez, José Vega y también Isaac Céspedes. Entonces, bueno, como dijo André, el título de esta presentación es sobre qué hacer, por qué hacer un posgrado en el extranjero y cuáles son las proyecciones profesionales. Entonces, podría empezar con
lo que les puedo hablar hoy, que es, bueno, mi estudio de caso de cómo llegué a donde estoy, también qué tipos de posgrado existen y en qué trabajos se pueden desempeñar un doctor en las ciencias de la vida o ciencias médicas profesionalmente. Entonces, empecemos con el primer caso, ¿ok? Que es mi historia. Bueno, yo hice el bachillerato en química industrial en la UNA y desde el 2007 al 2010. Y luego decidí por ir a hacer el doctorado en bioquímica en South Dakota State University, en el departamento de química y bioquímica, y eso fue entre el 2011 y el 2016. Y para luego entonces decidí hacer un postdoctorado y he estado aquí en la Universidad de Illinois en Chicago desde el 2017, en donde trabajo en el departamento de fisiología y biofísica. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque pasé de la química a la bioquímica y ahora estoy haciendo fisiología del corazón. Entonces, más o menos la cosa empezó así cuando yo estaba en la Universidad Nacional. Bueno, fui a una charla de un profesor tico que se llama Samuel Stubb y eso me motivó muchísimo para hacer un doctorado en el extranjero. Entonces, por ahí empezó más o menos la cosa y aquí soy yo, como me ven, estaba viendo la capilla un poco asustado, no sabía qué había dentro de la capilla, pero sí, yo quería hacer investigación como el tercer año y tal vez sí me hizo falta buscar como más, que a ver qué había, pero al final entonces hice tutorías. Entonces, igual eso me enriqueció mucho y me ayudó mucho porque cuando ustedes van a hacer un doctorado, muchas veces hay que ser lo que se le llama teaching assistant. Entonces, igual eso me ayudó mucho para foguearme en cuanto a dar clases y ya más adelante voy a explicar más. Hablé con un profesor de química industrial sobre la idea de estudiar en el extranjero y yo no estaba seguro si hacer una maestría o un doctorado. Y bueno, al final él me empujó a hacer el doctorado. Entonces, también ven como uno piensa muchas cosas, pero a veces se ocupa el consejo de otros para que uno le den una perspectiva diferente. Entonces, no tengan miedo a compartir lo que sienten y qué pueden hacer. Ya entonces haciendo el doctorado en bioquímica, bueno, venía al laboratorio del doctor Robinson. Él estudiaba la biofísica de activación del filamento delgado de las células del corazón. El filamento delgado es un componente del citoesqueleto de estas células y es el que es como un candado. Ocupa el calcio es la llave y el candado se ocupa para poder activar el corazón y hacer la contracción. Pero bueno, entonces trabajé un año y medio como instructor de laboratorio de química general y bioquímica. Entonces esto es lo que les estoy diciendo que es el caso de ser un teaching assistant. Pero luego entonces ya me dediqué a tiempo completo a hacer investigación, dado que mi profesor me patrocinó y eso viene haciendo que él tenía un grant del National Institute of Health, entonces ya entonces él me empezó a, como decir, a pagar los créditos y lo que uno le dan para subsistir. Eh, entonces me empezó a pagar, entonces pues se me simplificó mucho la vida porque así ya no tenía que estar dando clases y me podía enfocar en investigación. Y también fui a varias conferencias como la Biophysical Society y también tuve la oportunidad de publicar mi trabajo. Entonces, estas son algunas de las publicaciones del doctorado y ya luego entonces me dediqué a hacer el postdoctorado. Entonces yo estaba haciendo en el doctorado, estaba estudiando proteínas. Entonces esto fue de afuera de las células. Yo estudiaba cómo estas proteínas funcionaban y cómo se movían, pero yo estaba muy interesado en ver cómo estas proteínas funcionaban dentro de las células del corazón. Entonces, más o menos esa fue la motivación por la que me uní al laboratorio de la doctora Brenda Russell, quien ella estudia cómo las fuerzas mecánicas del corazón afectan el desamblaje del citoesqueleto de las células cardíacas. En las células cardíacas, el citoesqueleto se llama el sarcómero. Y entonces nuestros trabajos se enfocaron en eso, en estudiar en particular una proteína que se llama CAPZ o CAPZ en español, y otras proteínas, otras enzimas que también funcionan el corazón y que juegan un papel preponderante en el ensamblaje del sarcómero, que aquí lo ven en esta animación, es estas lineecitas verdes. Y bueno, también trabajo en este momento como el presidente de la Asociación de Postdocs de UIC, y entonces eso también ha sido una experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido entender qué es lo que ocupan los estudiantes de doctorado y los postdocs para poder básicamente trabajar
y cuáles son esas oportunidades profesionales. Y bueno, ahorita tuve la dicha de obtener una beca del National Institutes of Health y entonces eso me va a permitir seguir haciendo investigación. Entonces ya veremos qué es lo que pasa, pero por el momento estamos tranquilos aquí haciendo investigación. Luego, ¿qué tipos de posgrado existen? Vamos a ver entonces cómo funciona la dinámica en cuanto a doctorados y cualquier tipo de posgrado. En fin, no importa de dónde vengan ustedes, si vienen de un área STEM, bueno, pueden hacer una pasantía, ¿verdad? Cuesta un poquito conseguirlas en el extranjero, pero esa es una posibilidad, ¿verdad? Luego pueden hacer una maestría, un doctorado o simplemente pasar del bachillerato al doctorado. Y sí, se ocupa, como estuvimos discutiendo en la presentación pasada, se ocupa un TOEFL, un GRE. Algunas instituciones ya no están solicitando un GRE, entonces eso es una gran ventaja porque disminuye el papeleo. Y bueno, en cuanto a cada aspecto, bueno, una pasantía, como dije, no hay muchas, sí pueden haber y no les digo que no es imposible, porque, por ejemplo, José Rodríguez hizo una en España, si recuerdo bien. También pueden hacer maestrías profesionales que duran de 1 a 2 años. Estos pueden ser sin tesis, pero las hay las que son académicas y estas requieren una tesis. Como dije, entonces especialmente otras maestrías, como especialmente en las ingenierías, uno va a requerir una beca, entonces probablemente sí hay que acudir al MISIR o ver cuáles mecanismos hay para poder financiar. En otras, como las ciencias básicas, es muy probable que uno pueda obtener una beca y lo que uno hace es que uno trabaja como un teaching assistant y entonces así uno se puede pagar los créditos y sigue adelante. Igual uno puede seguir simplemente el doctorado y entonces esto dura entre 4 a 6 años, como Michelle había dicho, y se trabaja como teaching assistant o research assistant dependiendo del laboratorio y los fondos que tenga el laboratorio. El requisito es hacer una disertación, que es básicamente una super tesis, y algunos programas requieren publicaciones, por ejemplo, 2 publicaciones como primer autor como requisito de graduación. Entonces, si quieren aplicar para doctorados, les aconsejo, bueno, algunas cosas que son buenas, no son necesarias, ¿verdad? Pero puede ser que ayuden, como participar en posiciones de liderazgo, como por ejemplo participar en el board del ACS Chapter. También realizar investigación, ser coautor en una publicación les ayudaría muchísimo, pero bueno, obviamente es limitado, pero es algo que pueden considerar. Y también tener experiencia trabajando dando clases es bueno. Ahora, ¿qué es un doctorado? Les muestro esto porque a mí siempre me ha fascinado esta explicación, es gráfica de Matt Mike sobre qué es en sí un doctorado. Entonces, si imaginamos todo el conocimiento que ha adquirido la humanidad, se puede reflejar en un círculo. Y entonces, es cuando ustedes terminan, por ejemplo, la escuela, ustedes tienen este grado de conocimiento en azul. Luego, cuando terminan el colegio, ya conocen un poquito más de muchas cosas, ¿verdad? Porque ve varias materias. Luego, cuando uno termina el bachillerato universitario, se enfoca un poquito en un área específica, ¿verdad? Ustedes todavía tienen materias generales, pero se enfocan en un área en particular. Luego, si deciden hacer una maestría, ya saben algo más, se especializan más, ¿verdad? Entonces, saben un poquito más de un área en particular. Y luego, si siguen leyendo muchos artículos científicos, llegan al borde del conocimiento humano, a donde está la vanguardia. ¿Y qué pasa si ustedes siguen enfocándose aquí por unos cuantos años más? Entonces, siguen enfocándose y siguen enfocándose y siguen atacando un problema en particular y un día de estos, ¡pum! Entonces, ese hump, aquí, este chiquitico es básicamente lo que se le podría decir que es un doctorado. Entonces, ustedes con un doctorado básicamente están expandiendo esa barrera del conocimiento humano, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acercan, ustedes creen que saben todo, pero la verdad cuando uno está aquí ya uno se da cuenta que uno no sabe nada. Entonces, siempre hay que tener las cosas en perspectiva de que el conocimiento es muy vasto y sí, el aporte que uno hace es muy pequeño, pero al final contribuye a que se siga expandiendo el conocimiento humano. Entonces, por eso hay que seguir avanzando. ¿Ven? Entonces, esto es más o menos una explicación de qué es un doctorado en sí. Entonces, entre otras cosas, también podemos hablar de que
en qué trabajo se puede desarrollar un PhD, en las ciencias de la vida o ciencias médicas, ¿verdad? Entonces, para eso, tal vez es bueno pensar como cuál es el proceso. Está academia e industria, ¿verdad? Pero bueno, ustedes siempre pueden ir de la academia ir a la industria o viceversa. Entonces, si sacan una maestría, pueden ir a trabajar en la industria un tiempo y después volver y hacer el doctorado. Entonces, hay muchas opciones y hasta abajo. Luego está lo que es, en el caso de Estados Unidos, que dado que yo estoy en Estados Unidos, conozco más este sistema, entonces, y no tanto así el de Europa, entonces sería bueno que si piensan hacer un posgrado en Europa, se informen con alguien que haya estudiado en Europa, pero desde, en cuanto a Estados Unidos, les puedo decir que, bueno, todo empieza con una visa F1 de estudiante y eso dura hasta que ustedes se hayan graduado, inclusive mantienen la visa F1 hasta que ustedes estén haciendo lo que se llama el OPT, que eso es como un permiso de trabajo de 3 años. En caso de carreras STEM, es menos si es una carrera que no es STEM, pero entonces con ese OPT pueden básicamente trabajar en industria o pueden continuar haciendo un postdoctorado, por ejemplo, y entonces ya estando cuando se les acaban los 3 años de OPT, puede ser que los pasen a una visa de J1 que solo aplica en academia, o también una visa de trabajo, la H1B, y entonces eso dura 6 años y ya, bueno, viene lo que es la residencia permanente. Los académicos que vengan de otros países, de Europa, por ejemplo, o de Costa Rica, bueno, pasarán a lo que es la J1 muy probablemente, y luego tal vez la visa de trabajo, y etcétera. Entonces, esto es como el proceso, ¿verdad? Porque uno puede hacer muchas cosas en academia, pero siempre depende de este aspecto de migración. Entonces solo quería hablar de esto para que lo tengan presente. Ok, luego está lo de que, bueno, ya se graduaron como PhDs, entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, entonces, cuando uno hace un doctorado, uno aprende demasiadas cosas, adquiere habilidades blandas y duras, dado que uno está resolviendo un problema, entonces, y también aprende a administrar ese proyecto. Entonces, algo que es muy útil hacer es un IDP, un Individual Development Plan, y Science Careers tiene un recurso en línea para poder desarrollar este IDP, para poder conocerse mejor y qué objetivos quieren ustedes plantearse. Pero uno con un doctorado puede trabajar en salud pública, en negocios, en la industria, haciendo investigación en la industria, también investigación académica, educación de las Science Education, educación, enseñanza de las ciencias. Pueden también trabajar como comunicación de las ciencias y también la política de las ciencias. Entonces, son muchas las posibilidades que ustedes pueden realizar con un doctorado, y también depende de qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ese matching es lo que importa al final. Y aquí hay otra listado de carreras. Entonces, bien tenemos la división a grosso modo de la academia versus la industria. Y de ahí entonces ya podemos tener lo que es más de instituciones en academia que se dedican más que todo a la investigación o a la enseñanza. Entonces, básicamente, por ejemplo, las que se dedican a la investigación son las universidades más competitivas, pero no así también las que se dedican a la enseñanza también ofrecen doctorados. Y como les digo, mi doctorado la hice en una institución que se dedica más que todo a la enseñanza, y ahorita en el postdoctorado estoy en una institución que se dedica más que todo a la investigación, pero de eso depende porque tiene 2 campus. Entonces, en el campus que estoy se dedica un poco más a la investigación y no así en el campus que se dedica más a la enseñanza. Entonces, es híbrido. Y en cuanto a la industria, bueno, tenemos carreras enfoques que son relacionados a la ciencia, o algunos que no son relacionados a la ciencia, pero ayudan, contribuyen al desarrollo de la investigación. Pero bueno, vean aquí esta lista aquí, que es muy amplio, y la verdad es que les recomiendo que vean la publicación más para poder tener este listado, o si no sé si están grabando este evento, pero aquí los pueden consultar. Entonces son muchas las opciones, y igual me pueden escribir al correo si quieren que hablar más sobre esto. Pero bueno, y tomando el caso de un doctorado en biología, por ejemplo, vean todas las opciones que están disponibles a alguien que haya estudiado biología. Entonces están carreras en industria, no relacionadas a las ciencias. Entonces hay opciones para varios, para escoger. También aquí les dejo otros recursos que pueden consultar. Por ejemplo, a estas páginas en línea: Science Careers, Nature Jobs, Minority Postdoc, The Versatile PhD,
Pathways to Science y Making the Right Moves. Todas estas páginas tienen recursos en línea que pueden consultar para informarse mejor sobre cuál programa de doctorado es el mejor para ustedes, o en maestría incluso, ¿verdad? O sea, pueden escoger. También estos libros son muy buenos. De hecho, este libro de Melanie Sinch, Next Gen PhD, A Guide to Career Paths in Science, este libro yo lo tengo, es muy bueno, se los recomiendo, lo pueden comprar en Amazon. Y esta señora Melanie Sinch, de hecho, tuvimos la oportunidad de traerla a un congreso que nosotros hicimos en la universidad. Entonces ella fue la presentadora, la keynote speaker de nuestro Career Development Symposium, que lo organizamos con la Asociación de Postdocs. Y luego está este otro libro de Toby Friedman, que se llama Career Opportunities in Biotechnology and Drug Development, que también es muy bueno, porque también es muy amplio en exponer todas las posibles carreras que uno puede tomar al hacer un posgrado en STEM. Entonces, igualmente se los recomiendo. Y bueno, también quería dejarles algunos consejos que podrían ser útiles. Por ejemplo, primero que todo, bueno, busquen ayuda, infórmense con personas que ya hayan estudiado en el extranjero para saber cuál es el mejor camino para ustedes. También ser profesor universitario no es el único camino en el que un doctor puede trabajar, entonces eso también es importante saber, que hay muchas opciones laborales. Eso, y también, bueno, sus estudios de pregrado no limitan qué carrera de posgrado pueden estudiar, entonces cualquier diferencia la pueden cubrir tomando cursos adicionales. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que hayan hecho química y de repente quieren hacer bioingeniería, por ejemplo, bueno, toman las clases extra que sean necesarias, como por ejemplo álgebra lineal, o se me ocurren otras, depende, el programa se los va a decir, pero eso es otra opción. O si vean como yo, bueno, yo empecé con química y luego salta la bioquímica y luego fisiología, entonces sí se pueden hacer esas transiciones, y eso, la razón es porque ahorita la ciencia en sí se está volviendo muy multidisciplinaria, y es porque los problemas que estamos tratando de resolver son cada vez más difíciles. Sí, son difíciles, claro, porque y también, pero también requieren una visión más integral. Entonces, por eso es que la integración de equipos multidisciplinarios es bastante atractiva hoy en día. Luego existen muchos otros recursos en línea que pueden también consultar. Y por último, no se les olvide ayudar a otros cuando ustedes hayan cruzado la puerta, ¿verdad? Es muy importante estar ahí presentes para ayudar a otros, porque obviamente si todos nos ayudamos mutuamente, va a ser más fácil hacer todo, caminar, hacer estas rutas y seguir moviéndonos adelante, ¿verdad? Entonces, nada más quería decirles bueno, muchas gracias a los organizadores por permitirme hablar hoy, y quedo a disposición de ustedes. Aquí está mi correo también, por si me quieren escribir, por si hay algo que pueda yo ayudarles. Así que no sé si habrán algunas preguntas por aquí. Bueno, Christopher, la verdad, de mi parte, encantado con tu charla. Yo siento que muchas veces nosotros no sabemos si seguir adelante con los estudios universitarios, ¿verdad? Y ese tipo de charlas, la verdad, nos orientan muchísimo. No sé si alguien tendrá preguntas por acá en el chat. Christopher, por acá tenemos algunas preguntas, y bueno, la primera es, ¿cómo fue saltar del área química al área biológica? Al inicio, ¿cómo fue esa transición? Porque muchas veces sabemos que los químicos les falta el conocimiento biológico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa etapa para adquirir el conocimiento necesario para hacer de frente a tus estudios? Claro. Sí, claro, fue un poco interesante al principio, pero no, la verdad yo siento que nosotros los químicos, nosotros estamos
muy bien ubicados en cuanto a que estamos como en un punto medio entre la biología y la física. Llevamos cursos de ambos. Entonces la verdad es que sí es posible. No se sientan intimidados por la biología o por la biotecnología, etcétera, porque igual si vienen a un laboratorio de investigación, ahí les van a explicar cómo hacer, qué sé yo, clonación de plásmidos o lo que sea, cómo producir proteínas y purificarlas. Y también los cursos que, por ejemplo, los cursos que yo llevé el primer año cuando estaba haciendo el doctorado de bioquímica fueron introducción, fue como bioquímica avanzada, pero igual yo había llevado bioquímica cuando estaba en la carrera de química. Entonces, la verdad, no se ve lo mismo porque igual la bioquímica que yo llevé cuando estaba en el bachillerato era más como de metabol, sí, metabolitos, metabolismo en general. Y luego está que, entonces, cuando yo llevé esa bioquímica avanzada en grad school, era más como de la estructura de las proteínas, estructuras secundarias, terciarias y algunas signaling pathways, pero hasta ahí. Y luego también llevé un curso que ese sí fue un poquito más pesado, pero bueno, igual uno lo hace, que se llamaba biología molecular de la célula. Entonces ese era un poco más pesado porque eran 6 créditos y bueno, ahí uno igual, de unos, es leer y leer, pero igual uno aprende mucho, entonces en realidad me gustó mucho el curso. Entonces yo digo que nosotros los químicos estamos en una posición muy estratégica, muy buena, en el sentido de que podemos hacer esta transición hacia la biología o tal vez un poquito más a la física, dependiendo de qué problema hay. Entonces es nada más cuestión de este, mm, ver las oportunidades y verdad, y como les digo, hoy en día las instituciones de investigación aquí en Estados Unidos buscan mucho hacer eso de investigación multidisciplinaria. Entonces, por eso, digamos, cuando yo ahorita estoy haciendo el postdoctorado, que es más fisiología, igual a mí me contrataron porque querían hacer un poquito de bioquímica en el proyecto. Entonces, de hecho, como ya yo tenía cierta experiencia en cuanto a métodos de fluorescencia, eso fue lo que me ayudó a conseguir el postdoctorado, porque ellos ocupaban eso y al final sí, publicamos un poquito de lo que yo sabía, entonces eso fue una combinación muy buena porque ayudó a avanzar más el proyecto. Entonces, como le digo, depende mucho de qué laboratorio, qué es lo que está buscando el laboratorio, en cierto sentido, pero entonces no siento que sea un impedimento. Muchísimas gracias, Christopher. Sí, definitivamente, lo que queda en un futuro profesional es hacerle frente a las diferentes situaciones, ¿verdad? Y buscarse las oportunidades. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver, yo creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Hay una. Laura Por acá preguntó... tenemos un Ajá. comentario de felicitación desde México por parte de Sametsi y que nos dice que es una charla bastante interesante para ampliar nuestros horizontes y saltar en diferentes aplicaciones que nos puede brindar la ciencia, ¿verdad? Hay otra pregunta respecto a qué tan difícil fue conseguir la visa estadounidense. Sí, bueno, si ustedes fueron admitidos a un programa de doctorado, no debería ser difícil, porque ya la institución está garantizando de que ustedes se unieron al programa, ¿verdad? Entonces, no debería ser un impedimento. Una visa, sí es cierto que hay mucha incertidumbre política en este momento. Bueno, hay que ver qué para el futuro, pero eso es más que todo, sí, al nivel de las visas de trabajo. Pero bueno, parece que eh, la esperanza es que, bueno, con el próximo gobierno las cosas se vuelvan más estables y haya más certeza de qué es lo que está pasando. Pero con términos de visas de estudiantes no debería haber ninguna incertidumbre. Christopher, yo le tengo una última pregunta. Ujú. Debido a que usted ahora está trabajando en un laboratorio, incluso como dice, más de fisiología, ¿cree que es importante que los químicos se involucren en estas áreas de investigación mucho más aplicadas, mucho más allá de nuestra zona de confort de análisis de matrices de agüita? Ah, eso. Bueno, es que, ¿qué les puedo decir?
es importante estudiar la química verde y bueno, obviamente, no, y todos los métodos de análisis, pero hay que también ver dónde está, cuáles son las preguntas que nosotros como la humanidad no hemos podido resolver. Y es que si se ponen a ver el cuerpo humano, es extremadamente complejo, todavía no sabemos bien cómo funciona el cuerpo humano, todas las reacciones que están pasando, o sea, nosotros somos un bioreactor súper complejo y sería súper interesante ver cómo funciona cada parte. Una analogía que me gusta hacer es, por ejemplo, si comparamos un vehículo del que un ingeniero tiene certeza de cómo funciona cada parte de este vehículo, cada engranaje, y cómo se ve, pues ciertamente es ¿se me escuchan? Sí, Chris. Es que se me fue la presentación. Bueno, entonces, un ingeniero tiene una certeza de cómo funciona cada parte de un vehículo, pero no es así, este no es el caso de, por ejemplo, el cuerpo humano. Nosotros no sabemos cómo funciona cada parte, no podemos predecir cómo va a funcionar cada componente. Entonces, yo diría que eso es como, en este momento, la última frontera, porque todavía no sabemos muy bien cómo funciona el cuerpo humano y obviamente queremos saber cómo funciona para poder resolver muchas de las enfermedades que ahora existen y obviamente mucho de la tendencia que se está tomando ahora es a estudiar la medicina personalizada porque hay muchas enfermedades que no tienen cura en este momento. Entonces, por eso es que sí, yo diría que como químicos ustedes deberían de animarse a estudiar más todo esto, la fisiología y cómo funciona el cuerpo humano, porque hay demasiado que hay que todavía hacer para poder mejorar la salud de las personas. Como digo, hay muchas enfermedades que todavía no se han podido resolver. Entonces, yo diría que en este momento nosotros, los químicos, tenemos mucha capacidad para poder resolver esos problemas porque nosotros tenemos ese conocimiento a nivel molecular que no necesariamente los fisiólogos lo tienen. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que de momento ya no tenemos más preguntas y bueno, nuevamente agradecerle tanto a Michelle como a Christopher el tiempo que estuvieron compartiendo acá con nosotros sus experiencias. Y igualmente muy agradecidos con todas las personas que estuvieron presentes en esta actividad, ¿verdad? Recordarles que por el chat se acaba de pasar el link para que llenen para lo del certificado y la rifa. Va a estar activo hasta las 3:40, entonces para que lo tengan pendiente.